Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y en tu casa, con tu familia. Quiero hablar de un tema que es muy importante, ya que nosotros como cristianos a veces nos quedamos en un mismo lugar y no dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, y muchas veces criticamos, señalamos, juzgamos cosas que no entendemos, cosas que no conocemos, cosas que pensamos conocer o que pensamos que son de cierta manera, pero no son así. Hay ciertos tipos de religiones que son tradicionales. Bueno, realmente yo creo que toda religión se basa en una tradición, no en una relación. Y la razón por la que estoy haciendo este video no es solamente por algo vivido de mi persona y de mi familia, sino porque yo sé que va a seguir pasando mientras estemos en esta tierra y mientras el ser humano no se deje dirigir por el Espíritu Santo y no se deje moldear por él. Bien, quiero hablarte primeramente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según las Escrituras, era un hombre que tenía un vasto conocimiento de la ley. Ese hombre tenía un conocimiento como quizás pocos en su tiempo lo tenían. Según él mismo se describe, él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, escuche bien, irreprensible. Era un hombre celosísimo de las cosas de Dios, celosísimo de la ley y de cumplir las cosas al pie de la letra. No estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un hombre que tenía mucho celo de las cosas de Dios. No se parece al celo que muchas veces tenemos de las cosas de Dios en este tiempo, pero ¿cuán en lo cierto estaba Pablo? ¿Cuán en lo cierto estamos muchas veces cuando tenemos tanto celo de Dios y nos falta el amor y la guianza del Espíritu? El celo de Pablo lo llevaba incluso a matar a las personas, a matar a aquellos que decían seguir a aquellos que ya habían creído en el Mesías, en Jesús, y lo habían aceptado como Señor y Salvador, y estaban siguiendo esa fe. Pablo sencillamente no le importaba matarlos, y Esteban era uno de los que fue muerto, apedreado delante de Pablo, y él con un corazón frío por su celo, yo creo que ni se inmutó. ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando Pablo iba camino a Damasco, él iba muy seguro de que él estaba haciendo lo correcto, de que él estaba haciendo exactamente lo que se suponía que él hiciera para defender la ley y defender al Dios verdadero en el que él creía. Pero camino a Damasco, cuando Jesús le sale al encuentro, Pablo tiene un encuentro con la verdad y tiene un encuentro con la gracia. Y cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor, él lo primero que hace es decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Él se dejó dirigir, dejó la tradición, dejó la ley, dejó su obstinación con el conocimiento que él tenía y se dejó dirigir por aquel que se le había presentado delante y le había dicho: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a aquellos que creían en Jesús, estaban persiguiendo al mismo Cristo. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos
tenemos una idea y una mentalidad tan cerrada a lo que es la gracia del Señor. Y tenemos un concepto tan equivocado, y yo digo tenemos porque yo estuve ahí. Tenemos un concepto tan equivocado de lo que es la santidad, de lo que es la gracia, de lo que es el amor de Dios, de lo que es la obediencia. ¿Sabes por qué tenemos un concepto equivocado? Porque nosotros reducimos la santidad en la apariencia de las personas. Reducimos la santidad en cómo luce una persona. Y sí, ciertamente, el exterior refleja lo que hay en el interior de la persona, pero no lo es todo. Entonces, mire, hay una frase que veo que se repite mucho en las redes sociales. Esta frase que se repite en las redes sociales y que lo voy a hablar directamente, y lo hago para sacar quizás del error a aquellos que se quieran dejar sacar, y no ataquemos a aquellos que no debemos de atacar. Es que he leído varias personas, incluso ministros, que escriben que por qué hay personas que han cambiado lo que antes predicaban. Y eso puede abarcar y encerrar muchos temas, ¿verdad? Yo aquí no me voy a referir a aquellos que dejaron de creer en Jesucristo y ahora creen en otro Dios, porque ya eso es apostasía, ¿verdad? Pero yo voy a hablarles directo de mi persona. Quizás usted que me sigue hace tiempo atrás, a mí y a mi esposo, por este medio, usted ha visto cambios en nosotros, externos. Y quizás usted, sin querer queriendo, ha pensado mal en su corazón, ha juzgado o cuestionado o criticado o murmurado en su mente o quizás por sus labios. ¿Qué pasó con Eric y con Claudia? ¿Qué pasó con ellos y con quizás muchos otros? Que cambiamos exteriormente, que quizás aquellas cosas que antes yo misma, voy a hablar de mí, defendía a capa y espada, como Pablo defendía cosas a capa y espada, que después tuvo que decir estaba equivocado. Entonces, yo te quiero aclarar, aunque no me hayas preguntado, aunque no te hayas dirigido directamente a mi persona, yo quiero llevar esto personalmente, pero también generalmente, para cuando vean a aquellos que cambiaron quizás ciertas cosas en su vida, no lo critiquen. ¿Por qué? Porque teníamos un conocimiento que nos dio el hombre, pero no nos los dio el Espíritu Santo. Si te hablo más directo, te voy a hablar de tinte, te voy a hablar de la pintura, te voy a hablar de las uñas, te voy a hablar de todas estas cosas exteriores que le hemos dado tanta importancia que hemos reducido la santidad de Dios a estas cosas. Y le llamamos Jezabel a las personas que lo usan, y le llamamos liberales a las personas que lo usan, y así sucesivamente. Y hermano, cuán equivocados estamos. Mire, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando escudriñamos la palabra, aquellos que, ¿verdad?, conocen, porque yo sé que hay muchos conocedores de la palabra, sabemos que los frutos buenos, como dijo el Señor, el árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Estamos hablando de bondad, estamos hablando de amor, estamos hablando de discreción, de respeto, de amabilidad, de tantas cosas buenas que el ser humano puede hacer por otro. Y en eso incluimos el no juzgar. No juzgar. Al menos no juzgar de la manera en que nos juzga Satanás, sino juzgar con justo juicio, como dijo el Señor. Entonces, mire, yo le voy a decir honestamente, si yo cambié, es porque nunca fue el Espíritu Santo el que me dijo, quítate.
haz esto, haz lo otro. Sino que fueron los hombres. Y eso es lo malo cuando nosotros, porque yo me culpo por haber querido encajar en una congregación y ser parte de ella, y que porque me acepten y porque no me critiquen y porque me vean como santa, me haya quitado todo lo que yo me quité. Y que bueno, hay cosas que sí Dios me quitó, que eran internas y se expresaban externamente. Por ejemplo, el vestir con modestia, Dios eso me lo enseñó, a vestir con modestia, a no hacer caer al prójimo. Pero hay otras ciertas cosas que Dios no me las quitó, que me las quitó el hombre, que siempre las cuestioné, pero estaban ahí, y yo, con tal de encajar, yo me las quité, y encima lo exigía. Cuando predicaba se lo exigía a las personas. Cometí errores, pero así es el camino del cristiano, amado. El camino del cristiano es para aprender, para crecer. Entonces, si vamos a fijarnos en los frutos del Espíritu, yo le voy a decir una verdad a usted que yo sé que a muchos las va a ofender. A aquellos que llamamos liberales, que yo considero que es una falta de respeto hoy en día, y yo también pido perdón, y ya yo sé que le he pedido perdón a Dios por juzgar a aquellos que usaban ciertas cosas que a mí me enseñaron que no se debían usar, porque eso es parte de la santidad. Y los critiqué también, y los excluí, y pensaba que tenían espíritus inmundos. Pero realmente, si yo le soy sincera a usted, aquellos que más profesaban la santidad son los que menos frutos de los que ya hablé me demostraron. Incluso cuando me tocó probarme a mí misma, yo me di cuenta la mucha religiosidad que había en mí. ¿Sabe por qué había religiosidad? ¿Y sabe por qué tuve que reconocer que eso estaba mal? Porque cuando yo miraba a alguien que no se vestía como yo, que usaba cosas que yo no usaba, y todo eran exteriores, para mí esas personas ya no eran santas. Para mí esas personas eran menos santas que yo. Y eso se llama orgullo. Y el orgullo no proviene de Dios. Desde el momento en el que yo veía que alguien cambiaba, como cambié yo, ¿verdad? Pero eso fue antes. Entonces yo decía, ya con esta persona yo no me puedo juntar, porque esta persona ya está corrompida. Amado, ¿y sabe qué? Me tocó vivir muchas cosas que solamente Dios, mi familia y yo sabemos. Y yo creo que si Dios nunca me dice que lo diga, nunca lo voy a decir. Pero a mi experiencia, la religiosidad es peor que estar en el mundo. Es peor que estar en el mundo. Y mirar a otros con ojos altivos, y como los fariseos hacían, que por sus vestiduras largas y sus largas oraciones se creían más santos que otros. Amado, para mí ese es el cáncer espiritual más malo que hay. Entonces, para aquellos que escriben en sus redes sociales que por qué hay gente que cambiaron, que por qué ya defienden lo que antes criticaban o antes predicaban en contra, amado, porque así como el apóstol Pablo tuvo que reconocer y tuvo que decir, todo lo que yo tenía lo dejo por basura por ganar a Cristo, así hay cosas que uno antes defendía por ignorancia, pero realmente adentro había mucha cosa que a Dios no le agrada. Dios no se agrada de que tú te creas más santo que yo, ni que yo me crea más santo que tú. Dios no se agrada de que yo crea que jamás voy a pecar, y de que yo esté juzgando a todo el mundo con mi mente y con mis pensamientos. Mire, la religiosidad es tan mala, amado, que nosotros, en vez de ser personas con revelación, somos personas que juzgamos por las apariencias. Si esta persona llega
con aretes, con pantalla, como le dicen los puertorriqueños, con maquillaje, con pantalones, con todo esto que señalamos. Y al mes, esta hermanita se quitó todo eso. Está yendo al templo todos los días de culto. Y la vemos que dice gloria a Dios y aleluya. Usted puede estar seguro que le dan la parte para adorar a Dios, para algo, para leer la palabra, le empiezan a dar parte. Y usted no sabe si esa hermanita todavía está en fornicación, todavía ve pornografía, todavía hace cosas que no tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque le damos la parte por juzgar por lo que vemos, pero no por revelación. Entonces, amado, no podemos encerrar la santidad en la parte exterior. Yo creo en los tratos personales. Yo creo que a todo el mundo no le hace bien todas las cosas. Si hay algunos que no le hace bien una cosa, pues debe dejarlo. Y si hay otros que no le hace mal, pues entonces uno que no obliga al otro a dejar algo que Dios no lo mandó a dejar. Así que quería dejar esta reflexión, como usted quiera llamarlo, pero dejemos de ser tan religiosos. Se lo digo desde el amor de Cristo. Se lo digo porque yo también tuve que entender que yo estaba mal, de que yo no soy quien para estar juzgando a las personas, yo no soy quien para señalar a aquellos que usan arete, que usan maquillaje, que usan tinte de pelo. Hermano, el evangelio de Cristo va mucho más allá de estas cosas. Entonces, si vamos a hablar de esto como un punto salvífico, mire, Kathryn Kuhlman, que era una mujer de Dios terrible, le decían la amiga del Espíritu Santo. Ella usaba pantalla, ella usaba maquillaje, ella usaba una cadenita, una prendita, un collar. Usted no me diga a mí que Kathryn Kuhlman se perdió y se fue al infierno por eso. Ahora, yo no estoy exhortando a nadie. Si usted no se lo pone y no se lo quiere poner, yo no le estoy diciendo que se lo ponga. Pero no juzgue ni condene a aquellas o a aquellos que lo hacen. Porque delante de Dios eso está mal. Y no solamente este tema, hay otros temas en los que uno va evolucionando a medida de que uno va conociendo al Señor, su palabra. Vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. La Biblia dice que crezcamos en el amor y en la fe. Pero, amado, no podemos ser falsos, no podemos ser hipócritas. Esto es algo con lo que nosotros, yo creo que todos los seres humanos luchamos diariamente. Es una falsedad usted decirle a una persona te amo. Escúcheme bien. Decirle te amo, esos son dos palabras muy fuertes. Y luego dejar a la persona, dejar de hablarle, quitarla de Facebook, bloquearla, lo que sea que usted, para ignorarla, porque ya esa persona en un tema no piensa igual que usted. Eso no es amor, amado. Eso se llama religiosidad, eso se llama legalismo, eso se llama manipulación. Entonces, ¿cuál es mi exhortación? Y mira que yo prácticamente ni hablo de esto, porque yo sé que esto es un tema que despierta mucha contienda y mucha cosa. Pero yo veo necesario que dejemos de ser tan religiosos. Si usted no está creciendo en amor y lo que usted está creciendo es en que usted cree que usted es más santo que otro, eso se llama orgullo. Y la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Esos liberales, a los que yo misma llamé liberales en algún tiempo, y que es una falta de respeto llamarles así, a mí me han dado testimonio, muchos de ellos, de que crecen en amor y que siempre están dispuestos a ayudar. Y no veo, ¿sabe qué? Yo no veo ese juicio en la mente de los liberales, como lo veo en la mente
de los que creen que son más santos porque no usan lo que los liberales usan. Esto es para reflexionar. Esto no es para regañar a nadie, ni para tirarle a nadie. Pero sí yo creo que es tiempo de tomar conciencia, amado. Es tiempo de tomar conciencia, porque si esto que nosotros hacemos fuera algo bueno, no sacara a tanta gente de la iglesia. Hay mucha gente herida, sin pastores, sin iglesia, sin congregación, porque los lastiman, los menosprecian, los tiran a un lado, porque sencillamente en algún punto no piensan como esa iglesia. Ese no es el amor de Cristo, ese no es el evangelio de Jesucristo. Hay puntos en la Biblia que no son negociables. La santidad, el Señor dijo ser santos porque yo soy santo. Pero ¿en qué tenemos que ser santos? Búsquelo en la Escritura, para que usted vea que todo empieza con un corazón puro, una mente limpia, un corazón y un espíritu recto. Y no estar juzgando, criticando, murmurando, haciéndole tierra, echándole tierra a aquel que está caído. Mire, hay pastores, hermanos, hay pastores que a nosotros, a mí y a mi esposo, nos invitaban a predicar. Nos invitaban a predicar. Incluso nos decían: el Espíritu da testimonio de ustedes. Y luego de ciertas cosas, que no las voy a decir por aquí, comenzaron a murmurar y a decirle a otros pastores que tuvieran cuidado con nosotros. Mire, si usted no oró para llevarnos a mí y a mi esposo a subirnos en su altar, ya que usted tanto lo cuida, entonces después no hable mal de los predicadores a los que usted subió en su altar, porque entonces yo pudiera decir que la culpa es de usted, que sube a personas en su altar que para usted están mal, porque para usted están mal. Entonces usted no tiene discernimiento, usted no tiene revelación, usted sube a gente en su altar sin antes haber preguntado al Espíritu Santo: ¿lo puedo traer? Se guardan, se cuidan, están consagrados a ti. Yo no digo esto esto pasó hace mucho rato ya, pero yo no digo esto para avergonzar a nadie. Yo digo esto porque esto es lo que pasa hoy en día en el evangelio. ¿Me entienden? Y tenemos que ser responsables. Si nosotros somos pastores, somos líderes, tenemos que ir a Dios en todo lo que hacemos y en todo las decisiones que vamos a tomar. Y no después estar murmurando, calumniando a las personas, hablando mal de ellas, porque para nosotros están mal por algún punto, alguna cosa que diferimos. No porque nos vean en pecado, ni porque nos vean practicando el pecado, sino por puntos, temas como este que acabo de hablar, en los que no estamos de acuerdo. Eso se llama murmuración, eso se llama calumnia, eso se llama juicio. Así que mire, a todos esos pastores, y lo voy a aprovecho para decirle a todos los pastores que nos invitaron a predicar en algún momento y que son parte de esto que estoy diciendo, les amamos, les continuamos amando, porque quizás usted también en su ignorancia ha criticado algo y ha juzgado algo que a usted se lo enseñaron, pero no fue el Espíritu Santo, fue un hombre. Así que bueno, espero de verdad que en el amor de Cristo usted reciba esto, y que seamos más empáticos, más conscientes, seamos restauradores de portillos y no seamos destructores,
Porque hay muchas personas, amados, allá afuera, en el mundo, deprimidos, que no se pueden levantar, porque quieren estar en casa de papá y no pueden, porque los echaron para afuera. Los criticaron, los señalaron, los juzgaron, pensaron mal de ellos y están hoy allá afuera, que no saben cómo regresar, que quisieran estar en la casa de su padre, pero tienen miedo a que los vuelvan a herir, a que no los acepten. Y muchos están hasta rebeldes. Así que bueno, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y que la paz del Señor esté con ustedes.